Hola, hola, muy buenos días, que el Señor le bendiga. Hoy es 21 de enero de 2024 y le damos gracias al Señor que nos permite nuevamente este privilegio y esta oportunidad de estar acompañándoles desde esta transmisión que hacemos cada domingo a esta hora de la mañana, que tiene como objetivo, como propósito, llevar un mensaje de la palabra del Señor hasta cada uno de ustedes. Deseamos, y es nuestra oración siempre, que la palabra del Señor impacte de manera especial su vida. Asimismo, los cánticos que vamos a compartir más adelante y esta actividad en lo general, deseamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Nos acompañan habitualmente algunas personas en directo en la transmisión que hacemos a las 8 de la mañana cada domingo por este canal, por YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga, y también algunos otros ven esta transmisión a otra hora del día del mismo domingo, de este domingo, o en cualquier otro día de la semana. Para todos ustedes que nos acompañan siempre en este espacio, deseamos que el Señor le bendiga, deseamos que la palabra del Señor sea también de mucha bendición para su vida. Esa es nuestra oración, porque con ese propósito hacemos este espacio cada semana. Bien, queremos recordarles que en el área metropolitana de Bucaramanga tenemos actividad y lo hacemos virtualmente. Nuestros hermanos del Centro Bíblico de esta área estudiamos la palabra del Señor, nos reunimos para orar. Tenemos también actividad presencial en cada uno de nuestros lugares de reunión. En cuanto a las actividades virtuales, tenemos un estudio de la palabra del Señor cada martes a las 6:30 de la tarde. Esto lo hacemos a través de la plataforma Zoom. Estamos por estas épocas de comienzos del 2024 estudiando el Evangelio según San Mateo. Así que le invitamos cordialmente a que nos acompañe a esta actividad de estudio bíblico virtual todos los martes a las 6:30 de la tarde por medio de la plataforma Zoom. Los días jueves tenemos reunión de estudio, de oración. Nos reunimos para orar, presentamos delante del Señor nuestras acciones de gracias, nuestras plegarias, nuestros motivos de oración y juntos oramos por cada uno de esos motivos que se presentan en la presencia del Señor. Así que le invitamos también, próximamente las damas también darán reinicio a su actividad de los miércoles, reunión de damas, y oportunamente estaremos informando a través de nuestros canales de este reinicio de actividades. Y también presencialmente en cada uno de nuestros lugares de reunión. Hay uno en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el Centro Bíblico. En la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, carrera 17, número 58191. También allí hay un aviso que identifica este lugar como el Centro Bíblico. Y de la misma manera en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506. En cada uno de estos tres lugares de reunión, a las 10 de la mañana, en un par de horas, estaremos iniciando nuestra actividad familiar dominical. Les invitamos a los que obviamente están en el área metropolitana de Bucaramanga que nos acompañen, el lugar que le quede más cerca. Tenemos actividad para toda la familia y gozamos de la comunión unos con otros, así que le esperamos. Es usted bienvenido, bienvenida a estas actividades presenciales. Bien, queremos compartir ahora unos cánticos de edificación con un contenido basado en la palabra de Dios. Así que disfrute de estos cánticos y ojalá que el mensaje que hay contenido en estas melodías pueda llegar también hasta su corazón y sea de mucha bendición. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto.
su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece y me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, que Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo Libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error. Mi maldad me llevaba cautivo a una eterna y sin fin perdición. Mas ahora el Señor me ha librado del poder del pecado y del mal. Y por eso ahora yo canto con el gozo que Cristo me da. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Bien, ya estamos listos para ir a la palabra del Señor, para escuchar lo que el Señor tiene para darnos a través de su palabra. Así que desconéctese de cualquier distracción, preste atención a lo que el Señor tiene para decirle. Nuestro hermano Elvin Rangel tiene de parte del Señor algo que quiere compartir con cada uno en esta mañana.
hermano Edwin, que el Señor le bendiga, y a cada uno que está ahí escuchando, que el Señor bendiga su palabra y la palabra que Él transmite a través de su siervo para que usted pueda recibir el alimento que el Señor tiene, porque el Señor conoce su necesidad y mi necesidad espiritual. Adelante, hermano Edwin, que el Señor le bendiga. Buenos días para todos, amados hermanos y amigos que conectan para escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Es para mí un gozo nuevamente poderme presentar y presentar la palabra de Dios para cada uno de ustedes, para la edificación de ustedes y mía. Pues la palabra del Señor siempre es un gozo abrirla. Cada uno de los versículos que hay ahí nos trae, nos confronta, nos anima. La palabra es tan completa y es un gozo poder escudriñarla. En esta hora, pues pongámonos de la mano de Él, pidamos que Él sea quien nos hable a cada uno de nosotros en nuestro corazón, reconociendo que Él conoce nuestras necesidades, conoce también todo lo que hay en nuestra vida, en nuestros pensamientos, y también reconozcamos que entendamos que tenemos un enemigo que va a querer estorbarnos durante este momento, que va a querer quitarnos la bendición de abrir su palabra y tratemos de doblegar esa mente, estos pensamientos y enfocarnos estos breves minutos para ser edificados por su palabra. Vamos a orar. Padre, bendito y maravilloso Dios, gracias a hoy por tu infinita misericordia, por tu inmenso amor. Gracias porque en esta hora podemos abrir tu palabra. Pido que seas tú hablando en medio de mí, Señor. Que seas tú quien hables, no mis pensamientos o mis emociones, sino tu bendita palabra sea expresada tal cual tú lo has querido para nosotros. Señor, en este tema y en este tiempo pedimos tu bendición. Pedimos que nos ayudes, que podamos doblegar nuestra mente, podamos doblegar todo mal pensamiento y podamos enfocarnos en escuchar tu palabra, en querer adquirir un consejo, porque de allí está la vida. Porque en escudriñar tu bendita palabra está todo para nosotros. Damos gracias, mi amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, hoy quiero compartir acerca de un tema titulado El gran propósito de nuestra vida. El gran propósito de nuestra vida. Debemos hacernos, creo que inicia el año y todos tenemos nuevos propósitos, nuevas metas, pues el ser humano le gusta tener esas etapas donde parte como de cero, ¿cierto? Al iniciar la semana, entonces si tengo algún propósito de ejercicio, de dieta, de organización, de a partir del lunes, como que iniciando semana, nos anima un poco más a hacerlo. Y pues el inicio del nuevo año no es ajeno a eso. Todos tenemos propósitos y al iniciar el año pues queremos hacer algunos nuevos, hacer algunos que de pronto no pudimos hacer el año pasado, pero qué bueno entender cuál es el gran propósito de nuestra vida. Para esto, quisiera que nos hiciéramos una pregunta. Esa pregunta ¿es esto todo? ¿Es esta vida el todo? Porque si esto fuese así, como dice la palabra, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esta debe ser la primera pregunta que nos debemos hacer antes de enfocar nuestra vida en algún propósito debajo del sol. Si nosotros hacemos esta pregunta y entendemos que esto no es todo, que después de la vida y después de la muerte hay algo más, podremos enfocar nuestros propósitos mucho mejor y podrán ser de más edificación para nuestra vida, entendiendo que no todo termina aquí y entendiendo que nosotros fuimos creados, es algo que debemos entender antes de hacer propósitos en nuestra vida. Es claro que muchos de los propósitos se quedan en el cuaderno, se quedan en ideas, en deseos, no se llevan a cabo. Pero qué bueno que todos y cada uno de los que estén ahí, de pronto los que van a quedar por fuera y los que sí les vamos a meter más enfoque en nuestra vida, sean planeados
teniendo en cuenta esta pregunta y teniendo en cuenta que nosotros, que todo lo que hay en la humanidad se creó. El hombre, lo que el hombre ha creado, lo ha creado con un propósito, ¿cierto? El Internet, bueno, toda la tecnología ha tenido un gran propósito, el comunicarnos, el acercar a los que están más lejos, el que toda la información sea mucho más rápida, sea mucho más sencilla llevarla, y muchas otras cosas que han sido creadas. El transporte fue creado con un propósito, ¿cierto? De comodidad, de poder viajar mucho más rápido, de poder llegar a lugares donde era muy difícil llegar y llegar de una manera más cómoda y más rápida, como lo son los aviones. Esto para que entendamos que todo lo que se ha creado tiene un propósito. Bueno, nosotros también fuimos creados. Fuimos creados por Dios, a su imagen y su semejanza. Y también fuimos creados con un propósito. Bueno, con muchos propósitos, pero uno especialmente para alabar su nombre. Otro que podemos encontrar en la palabra es hacer generaciones para Él, esforzarnos en que así sea, ya que no depende de nosotros que nuestros hijos sigan 100% el camino del Señor, pero que sí eso debe ser un propósito, entender que la vida de nuestros hijos no es solo hacernos nuevamente esta pregunta, ¿esto es todo? De pronto cuando tiene 4 o 5 años, pensar que de ahí no va a pasar y no proyectarnos a que lo que estamos haciendo hoy está formando todo el fundamento, todas las bases para lo que él va a hacer durante los años siguientes, su adolescencia, su juventud y su vida familiar. Es bueno hacernos esta pregunta. La escuchaba alguna persona que decía esto y yo dije, es cierto, de todo debemos hacernos esta pregunta. Nuestro hogar, ¿esto es todo? A veces se acaba un hogar porque pensamos que listo, lo acabo y empiezo uno nuevo, pero delante de Dios realmente es posible hacer esto en un matrimonio, en un hogar donde hay hijos, el de estar con una pareja sin casarnos, sin tener una comunión con Dios en nuestro hogar, no es todo. Hay mucho más por lo cual nos van a pedir cuentas. ¿Quién? Nuestro Creador. Por esos talentos que si multiplicamos para Él o lo enterramos, en la parábola así mencionada de los talentos, nos habla el Señor Jesús. Y para esto, para que tengamos en cuenta acerca de nuestros propósitos, y de cómo debemos enfocarlos, quisiera tomar 3 pasajes. Jeremías, que están en Jeremías, Isaías y Eclesiastés. Quiero que iniciemos en el primero ya mencionado, Jeremías. Vamos al libro del profeta Jeremías, profetas mayores, segundo libro de los profetas, y capítulo 2, versículos 11 en adelante, nos dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Vamos a dejarlo hasta ahí. Dios está reclamando a su pueblo porque ellos desenfocaron su vida. Y mire cómo dice el versículo 11, que acaso alguna nación cambiará su Dios, aunque no son dioses, estas naciones permanecían fieles a ellos, a pesar de que tenían muchos, obviamente, pero permanecían fieles, no les cambiaban, era muy difícil que lo hicieran. Y a veces, y el pueblo de Israel lo estaba haciendo, estaba cambiando su Dios. Y a veces nosotros en nuestros propósitos cambiamos a Dios y hacemos lo que dice el versículo, la segunda parte del versículo 11. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Buscamos
dinero, estabilidad económica, son cosas que las corrientes del mundo nos llevan, son obvias, a veces son tan necesarias que no podemos pasarlas por alto, pero qué bueno que esto no nos lleve a cambiar a Dios por estas cosas. ¿Cómo lo podemos hacer? Olvidando el tiempo devocional con Él, olvidando el congregarnos, el tener un buen estudio de la palabra del Señor, abrir, escudriñarla. Escuchaba también acerca de esto del devocional y a veces enfocamos nuestro devocional tan religiosamente como de pronto cantar uno o dos himnos, una porción de la palabra, la oración y bien, listo, dice mi devocional hoy. Pero qué bueno entender que el devocional es precisamente eso, tener esa devoción con Dios en ese momento. A veces lo sentimos en un himno cuando vamos en nuestro carro, en nuestro medio de transporte, ponemos algún himno en nuestro celular y sentimos al Señor, y sentimos la presencia de Dios. Es bueno darnos esos pequeños espacios porque es que a veces nos dedicamos 15, 20, media hora al devocional de la mañana y el resto de día, ¿quién es Dios? Dios está en mis decisiones. Una vida en devocional es eso. Y qué bueno que no tengamos propósitos para este año, sino que nuestra vida sea un propósito, el propósito de Dios, ejecutando. Dios nos ha creado con propósitos y Él los va a cumplir. Sea quien sea el propósito con el cual usted vino, el Señor lo va a cumplir porque Él es fiel, porque Él es omnipotente. Pero pues recordemos un poco la historia de Sansón. Este hombre fue creado para libertar al pueblo, para ser juez allí. Y este hombre, Dios cumplió su propósito, hizo que se reunieran todos en este lugar, en este castillo, y este hombre derrumbó las columnas y derrotó a todo ese pueblo. Pero ¿qué pasó? Él también murió, esclavo, le sacaron los ojos. Dios cumplió su propósito. Dios es fiel. Qué bueno que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en su perfecta voluntad, no en la nuestra. Y esto fue lo que quiso hacer el pueblo de Israel en este pasaje. Dice el versículo 12, espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Es un acto de tanta locura que el profeta les dice que se espanten los cielos sobre esto que ustedes están haciendo. O sea, ¿cómo es posible que un hombre deje a Dios por otras cosas, cualquiera que sea? Y si, amigo que me oyes, usted no ha comprendido qué es vivir para el Señor, dé la oportunidad este año de vivir para Él, de escudriñar su palabra. Dese la oportunidad de que el Señor obre en su vida. Es lo único que se necesita. Dice el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, primer gran mal, fuente de agua viva. O sea, dejaron lo más precioso, el agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Esas cisternas era agua que se abría como en pozos y sabemos que esta agua no salía para nada clara, sino con mucha tierra, toca dejarla sentar, tenía muchos más peligros, y aparte de eso no las hace la semejanza de que no se hacía bien, sino que eran rotas, que ni aún esa agua de mala calidad podía retener. Y cuando nuestra vida nos enfocamos en cavar y trabajar haciendo cisternas rotas, dejando el agua viva, pura, que alimenta todo nuestro ser. Eso es un gran mal y se espantan aún los cielos de cómo el hombre puede volver a hacer esto, como un creyente puede volver después de haber conocido al Señor y dejarse llevar por influencia del maligno, del mundo, y no es para criticar, hermanos, es más que para criticar. De pronto el Señor está exhortando a aquel que lo ha hecho y pueda enderezar su camino,
también es más para nosotros, mis hermanos. En una crisis todos nos podemos dejar llevar en un negocio, de una buena oportunidad laboral y empezamos a hacer lo malo y apartarnos, cambiar a nuestro Dios. Y esto sí sería muy trágico para nuestras vidas. Y qué bueno que nosotros podamos comprender estas cosas. Todos tenemos propósitos y es muy diferente tener un propósito a tener metas. Alguien que nos ha enseñado, nos enseñó en toda su vida que era un propósito y que era vivir para cumplirlo fue nuestro Señor Jesucristo. El propósito de él era salvar la humanidad de la condenación eterna, la cual merecíamos, bien ganada. Pero en el transcurso de eso y sus 33 años aproximadamente que vivió, él cumplió muchas otras metas. Ser un buen hijo, ser un buen ente en la sociedad. Y después de que empieza su ministerio, milagros, sanaciones, libertad de demonios, predicar la palabra. Pero él sabía que su gran propósito estaba allí, en el Gólgota. Y yo me imagino, él de pequeño, de pronto conociendo este monte, escuchando de los crucificados, porque esto era una costumbre muy normal, por decirlo así, que hacía el pueblo romano con los israelitas o con todo aquel que según ellos lo mereciera. Y yo me imagino que él, sabiendo que así se iba a pagar el pecado de nosotros y conviviendo con tanto pecado en medio de él, rodeado de tanta maldad. Y fácilmente habíamos podido decir, no, pero era que hubiese venido de un día para otro, ¿sí o no? Y bueno, un evento relámpago de una semana, pero tantos años en medio de nosotros, viendo nuestra maldad, viendo nuestro pecado, pero él sabía cuál era su propósito, él sabía cuál era su fin, y su fin no era la cruz, obviamente que él de allí fue bajado y resucitó al tercer día y está por venir nuevamente. Pero su propósito grande era la cruz del Calvario, allí atravesado por clavos, y nunca desvió su camino, aún en el huerto del Getsemaní, sintiendo todo lo que venía encima de él, le dijo al Padre, hágase su voluntad y no la mía. Y esto es un buen versículo para cuando vayamos a hacer propósito. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque a veces y así esperar y confiar en él, como lo vamos a ver en Isaías 30, y de pronto no arrebatarnos o seguir trabajando como locos por algo que de pronto no es la voluntad de Dios. Versículo de Isaías capítulo 30. Es bastante extenso, así que lo voy a estar leyendo un poco salteado para que podamos entenderlo. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubiertas y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Algo muy parecido a lo que dice Jeremías, ¿cierto? Hay de aquellos que se apartan y para tomar consejo, pero no de la palabra, porque a veces tenemos un sentimiento en nuestro corazón que nos dice, por ahí no es. Esto también lo podemos leer en Romanos. Romanos capítulo 1 versículo 14 dice que la ley que está escrita en nuestros corazones nos exhorta, nos excusa de las cosas que estamos haciendo, nos culpa, nos muestra, en otras palabras, si lo que estamos haciendo está bien o está mal delante de Dios. Pero podemos llegar a un momento en que de tanto no hacerle caso a esa vocecita que está allí, que es ese sentimiento que tenemos, nos endurecemos. Y cuando esto pasa, pues tomamos malas decisiones que nos va a llevar lo que dice aquí la última parte, añadiendo pecado a pecado, porque nos vemos en una espiral, en una bola de nieve que viene detrás de nosotros, que nos va a acabar. Dice lo mismo, toma el consejo de otra persona, de pronto de alguien que sí me va a dar a mostrar las buenas cosas de este paso que yo voy a dar.
A veces algunos creen que saliéndose de las asambleas van a llegar a otra y allá van a ser más edificados o van a tener más conocimiento, que los van a hacer más sabios. Y eso es una gran equivocación y Pablo exhorta algo de eso en la palabra de Dios. Dice, cuando los hermanos se están dividiendo, diciendo que yo soy de Apolos, otros de Cefas, otros de otros apóstoles, Pablo les dice, hey, el crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tengan en cuenta esto, mis hermanos, amigos que nos oyen. Nosotros, los que hemos, por la gracia del Señor, tenido esta responsabilidad de predicar la palabra, somos sembradores y constantemente estamos regando esta semilla que ya está, que es la palabra de Dios. En los que no conocen la sembramos, en los que ya conocen la regamos, pero el crecimiento no depende de nosotros, ni de las asambleas, mis hermanos, ni el profesor o profesora de escuela dominical. Depende de Dios y no le vamos a echar entonces la responsabilidad de Dios. No, si lo llevamos un poquito más a nuestras palabras, depende de la comunión que yo tenga con Dios. Allí se va a ver el crecimiento y allí se va a ver la sabiduría para tomar decisiones, para no enfrascarnos en algo que nos está haciendo daño, sea una relación, sea un empleo, sea un negocio, sea cualquier cosa que podamos ver y nosotros ahí y ahí, pero necesitamos discernimiento, necesitamos tener un corazón constricto, necesitamos tener un corazón humillado delante de Dios para que podamos sentir qué es de parte de Él y qué es de parte del otro y no confundirnos en medio de eso. Versículo 2 dice, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Vea, qué triste esto, qué triste esto porque si ponemos un poco en el contexto, Asiria quería, contexto de este texto, Asiria quería invadir a Israel y ellos sienten miedo y a veces o en muchas ocasiones en nuestra vida sentimos miedo. Sentimos miedo a las deudas que se nos vienen encima, sentimos miedo de algo que hice y voy a hacer lo mismo que hice aquí, añado pecado sobre pecado, antes de una pequeña mentira terminó haciendo un gran acto, haciendo mucho más daño. Y Israel sintió miedo. ¿Y qué hacen? Vuelven a Egipto, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros no podemos volver a Egipto creyendo que allí hay más fortaleza que en Dios? De donde Dios nos sacó. Y esto no digo que volvamos al mundo y nos revolquemos, no. A veces en un momento de tensión, con insultar pronto a nuestra pareja, volviendo a Egipto, donde el Señor ya nos sacó y nos mostró que allí no. Con robar, estamos volviendo a Egipto, creyendo que el propósito mío entonces yo tengo que proveer para mi hogar o para mi alimento, entonces yo voy a robar y lo hago y mi conciencia la tengo tan entenebrecida que me dice que está bien o si me dice que está mal la pago. Y eso estaba haciendo este pueblo. Quería volver a fortalecerse con la fuerza de Faraón. Y qué triste que dice y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pongamos nuestra esperanza en el mundo. Y ya nos sacó el Señor. Pongamos nuestra esperanza en Él. Dice el versículo 3. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Y esto pasa o esto usa el enemigo cuando nosotros volvemos al mundo. Después de eso, se da cuenta, o en ese contexto, Egipto se da cuenta que Israel no le trae ningún provecho, que antes se burlan, y para vergüenza de ellos defender a un pueblo este. Y qué triste que nosotros vayamos al mundo para que se burlen de nosotros, porque nosotros ya no somos del mundo, mis hermanos.
amigos que me oyen, puedan salir del mundo, puedan confiar en el verdadero, poderoso y fuerte Jehová de los ejércitos. Versículo 4, perdón, versículo 5 y versículo 6, profecía sobre la bestia del Neguet. Aquí quiero saltarme un momento y que leamos el versículo 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fuerza, su fortaleza sería estarse quieto. Vea, el Señor muchas veces nos exhorta a que nos estemos quietos y veamos su poder. Yo sé que Él que no lo quiere hacer. Nuestro cuerpo, nuestra mente nos dice, tiene que sobrevivir, tiene que hacerlo de alguna manera, pero nuestro Señor, el Espíritu nos exhorta a que hacemos un poquito más ese paso, estemos un tiempo quieticos, pongamos de pronto un tiempo de oración, de intensa oración por este tema antes de tomar decisiones. Versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Bueno, mis hermanos, este hombre obedeció, obviamente porque era la voluntad de Dios, y aquí la tenemos para nosotros, y eternamente y para siempre, para que quede hasta el día postrero, para que entendamos, porque es que la Biblia es nuestro manual. Como lo decía al principio, nosotros fuimos creados por alguien y a veces cuando se nos daña un televisor, un electrodoméstico, nosotros decimos, bueno, ahí está la opción de llevarlo a la casa que lo creó, sea la marca que sea, decimos, bueno, pero es que allá nos van a cobrar más, porque como son los que lo hicieron, pero tenemos la garantía de que va a quedar mucho mejor. A veces se lo llevamos al vecino que dice ser técnico, que cree mucho y lo que terminamos es cambiando de aparato porque se resulta dañando completamente. Bueno, eso es lo que más o menos expresa este versículo o esta palabra del Señor. Dice que ahora está esto escrito para nosotros. Este es nuestro manual. Vayamos allí, busquemos, escudriñemos en todos estos libros, en todos estos versículos. Estudiemos, tenemos el internet, bueno, ¿qué hay acerca de este tema en la palabra del Señor? Y miremos cuál es el consejo para nosotros. El versículo 9 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y cuando estamos en la mala, queremos culpar a Dios o queremos culpar a la iglesia, acuérdense, no quisieron oír la ley de Jehová. Y no estoy hablando de la predicación del domingo, estoy hablando de el crecimiento que da Dios en medio de la comunión con Él y por la palabra de Él. Versículo 11 dice, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo Israel. Esto fue lo que decían ellos. Por tanto, el Santo Israel dice así, porque desecháis esta palabra y confiáis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Esas grietas cuando empiezan a aparecer, empiezan a crecer, 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 y empiezan a mostrarnos, hey, cuidado, hay un peligro, cuidado que esto se está moviendo y en cualquier momento, súbitamente, va a caer. Y así se convierte en nuestra vida. Buenamente nos habla de estas grietas, así como Jeremías decía, estos cisternas con grietas rotas. Qué bueno no permitir estas cosas en nuestra vida. El versículo 15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Bueno, hermanos, tenemos que tener mucha comunión con Dios para poder estar quietos en confianza de Él, en una enfermedad, en una situación difícil.
Estar quietos, en confianza. Dice, la confianza será vuestra fortaleza. El descanso y el reposo, por el descanso y por el reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Nos habla de las dos cosas más importantes de nuestra vida. Por las dos cosas que tenemos, la vida aquí, terrenal, donde necesitamos la fortaleza de nuestra vida, la quietud, la confianza en ella. Y también nos habla, dice que en descanso y en reposo seréis salvos de esa segunda vida que tendremos. Porque todos, crean o no crean, la palabra es fiel y después de la muerte vendrá la resurrección para estar con el Señor o estar en el lago que arde con fuego y azufre. Y allí que la llama no cesa, dice, se oirá el rugir de dientes y el llanto. Y no es para meter miedo, es para que tengan el conocimiento de que así va a ser. Confiemos que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Y a veces podemos poner en estos temas ejemplos de famosos que han adquirido grandes riquezas, que han obtenido premios en su vida, que han sido de gran, ¿cómo decirlo?, de gran orgullo para ellos todo lo que han logrado y decir, mire cómo han terminado, 2, 3 hogares en las drogas, vueltos nada. Y sí, podemos mirar estos espejos que así es, que todo lo que ellos han logrado, sea en la actuación, en música, en las empresas, en los negocios, nunca ha satisfacido totalmente, o satisfecho, perdón, su vida. Y podemos tomar a alguien que es un experimento. Y este fue Salomón en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 12. Está subtitulado para Reina Valera, La experiencia del predicador. Este hombre quiso hacer un experimento con su vida. Y sabemos que él era rey de Israel y que poseía el poder económico e intelectual para hacer un experimento como el que realizó. Quiso ver con sus propios ojos que lo que hacía en este mundo no tenía ninguna validez. Voy a leerlo para ustedes, versículos 12 hasta el 18. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no se puede contar. Hablé yo en mi corazón, diciendo, he aquí, yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes. Hablé yo en mi corazón, diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Dejemos este pasaje hasta aquí y entendamos que este hombre tenía la riqueza y toda la sabiduría para hacer este experimento. Dice el versículo 13, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol, olvidando un poco lo que está encima del sol, nuestro Dios, hablando de lo que se hace aquí en la tierra. Él dio su corazón con sabiduría que sabemos que tenía abundante, porque esto fue lo que le pidió a Dios, sabiduría para gobernar su pueblo, pero también
tenía el poder económico para experimentar cualquier cosa que el mundo creyera o ofreciese a cambio de felicidad. Dice del versículo 13, la segunda parte, debajo de este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Lo define como un penoso trabajo. Dios fue quien nos puso aquí. Recordemos que gracias al pecado que entró por Adán y Eva, pues todo cambió, entró la maldad y el pecado en nosotros y en el mundo, todo se hizo mucho más difícil y ese penoso trabajo es el que tenemos ahorita, tratar de sobrevivir en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de corrientes, de modas, de tecnología y de muchas cosas que nos apartan realmente de su palabra. Dice el versículo 14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Más adelante veremos qué fue lo que él vio. Versículo 15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Así que este hombre llega a una definición. Esta definición es que lo que está torcido no se puede enderezar. En este mundo perdido, lleno de pecado, no podemos cambiar nada de él. Y qué triste que tengamos que verlo que se vea de esta manera, porque no entiende, este hombre da la conclusión de que nada de esto puede cambiar. Es un mundo condenado. Dice el versículo 16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción. Y de este hombre lo que quería decir era que entre más conocía, y eso lo pasa a nosotros en la palabra, entre más conocemos de la palabra de Dios, más nos damos cuenta de la necesidad de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Cuando estamos lejos de ella, podemos ignorar que necesitamos para vivir en felicidad, en paz, en fortaleza, en tranquilidad, la obra de Cristo en la cruz. Y dice que muchas molestias y quien añade ciencia, añade dolor. Hermanos, y el capítulo 2 empieza diciendo, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Empieza a enumerar lo que él hacía. Dice que fue probado con alegría y con bienes, muchos de los cuales pasamos nuestra vida queriendo encontrar la felicidad y los bienes materiales. Este hombre los tenía por montón. Versículo 12. A la risa le dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Todo lo que, el placer que él pudo obtener teniendo toda esta riqueza, le hacía la pregunta, ¿de qué sirve? Y los que hemos estado en el mundo podemos dar testimonio de eso. ¿De qué sirve estar inmiscuido en tanta maldad y en tanto supuesto placer y felicidad, que realmente no es así? Dice el versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté viñas, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos, el bosque donde crecían los árboles. Ya este hombre pudo hacer todo lo que humanamente nosotros quisiéramos hacer. Los que estamos en el campo de plantar, o ese es nuestro trabajo de plantar eh, viñas, árboles de frutos y de creer que pensar en que esto nos dé una buena ganancia. Oh, este hombre experimentó, hizo todos esos experimentos. Yo pudo que hacer de todo lo que podía haber en su alcance en el mundo y darse cuenta de que no servía. Pues traía beneficio, pero felicidad no, pero grandes gozo en su corazón no había. El versículo 7 dice, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesiones
grandes vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Este hombre, podemos llamarlo en ese tiempo, grandes cantidades de empleados, grandes cantidades de ganado. Todo esto también lo experimentó él, no solo la riqueza, la locura, como decía ahorita, la alegría o el gozo que podía tener. Versículo 8, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y provincias, me hice de cantores, de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música, o sea, fiesta también hubo en ese experimento, toda la que pudiese vivir. Jóvenes, ojalá puedan leer este pasaje y entenderlo. No es bien, no quieren hacer el experimento que hizo Salomón, a ver si a ustedes les va mejor. Este hombre lo experimentó todo, a veces con un simple empleo, una simple, lo digo, simple casa, propiedad, desviamos nuestro corazón de Dios y nos olvidamos de Él. Este hombre pudo tener todo lo que el ser humano trabaja, se esfuerza, vuelve a Egipto, cava cisternas, hizo el experimento. Y veamos una de las conclusiones. Sigue el versículo 9. Y fui engrandecido y aumenté más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Para los que decimos que yo trabajo, que por eso tengo que gozar, porque es que este mundo se va a acabar, bueno, ya este hombre, el testimonio que nos da. Miré yo luego todas las obras que habían hecho en mi mano y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Aún ni debajo del sol encontró provecho, mucho menos encima de él. Mucho menos había galardón o había tesoros en los cielos. No encontró felicidad ni placer en esto. Versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio, me sucederá también a mí? ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora? ¿Por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Tanto conocimiento, no de la escritura, porque en ese momento no estaba la escritura. Sabemos que este hombre fue poeta, científico, pues con toda la sabiduría que tenía, tenía muchísimos conocimientos, pero también se da cuenta que por más conocimiento que yo crea tener y que yo quiera adquirir, me va a ocurrir lo mismo que al insensato. Estaremos muertos. Pero qué bueno que pueda, y no está hablando de está hablando de una sabiduría más intelectual, de conocimiento, no la sabiduría que nos habla Santiago en el capítulo 2, donde diciéndonos que si hace la pregunta, que si algún hombre es sabio, muestre con hechos lo que sabe de la palabra de Dios. Esta es una sabiduría espiritual, la misma que Pablo les exhorta o pide a Dios, más bien en oración, para que la iglesia de Colosas pueda crecer en sabiduría e inteligencia espiritual. Dice el versículo 12, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Así que, vea, mis hermanos, este hombre tuvo todo, lo que usted quiere tener, lo que yo quiero tener y lo que aún ni queremos porque pensamos que nunca lo vamos a alcanzar. Y entendió que ahí no había felicidad, que ahí no había gozo, no había alegría. En todo su placer, en todas las mujeres que él tuvo, todos los bienes, las riquezas, no encontró lo que el más humilde, pobre ser humano puede encontrar, que es a Jesucristo, que es el favor de Dios. Vemos que en esta época obviamente no había venido nuestro Señor Jesús, pero sí estaba Dios obrando y reclamando obediencia, igual que hoy. Si nosotros vivimos con el Señor Jesucristo en nuestro corazón, en obediencia,
Él nos va a recompensar con algo que no da el mundo. De pronto también vendrán añadiduras, como lo habla la palabra, ¿cierto? Que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Pueden venir añadiduras económicas, materiales, pero realmente el paz, el gozo, solo lo vamos a encontrar en nuestro Dios. Pues capítulo 12, en la última parte, dice, versículo 9 en adelante, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y puso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hinchados con las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. A veces todas estas palabras caen en mal lugar, se toman como ofensa. Pero recuerden, mis hermanos, que los que enseñamos, los que predicamos, lo que hacemos es transmitir la palabra de Dios con algún comentario intermedio, pero siempre tratando de que sea muy coherente. Y aprovecho, como siempre lo hago, para pedir sus oraciones por los que estamos en este lugar o en esta posición de tener que enseñar la palabra de Dios. Oren por cada uno de nosotros. Pidan que no desviemos nuestro corazón, que nuestras emociones no nos ganen, que alguna circunstancia que se encuentre en la asamblea no nos lleve a usar el púlpito para ofender o para tomar temas que sabemos que le va a caer a esta persona, sino que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, sabiendo que Él puede conocer cada uno de sus corazones y cada uno y hablarle a todos ustedes. Nosotros solo podremos conocer de uno, de dos, alguna situación por la que esté pasando realmente, pero esa petición personal, esa encrucijada en la que está usted, que a nadie le ha contado, el Señor lo sabe. Y qué bueno que ore por el hermano que va a enseñar el domingo para que abra, abra de Dios, llegue como bálsamo a sus vidas. Versículo 12, ahora hijo mío, a más de esto se amonestó. No hay fin de hacer muchos libros y en muchos estudios es fatiga de la carne. El fin de todo, el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo el hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amigo que me oye, todo llegará a juicio. Así usted aquí haya acumulado cosas creyendo que las hizo bien, sean buenas o sean malas, llegará a juicio. Mis amados hermanos, la responsabilidad que tenemos de conocer la palabra no debe dar facultad para hacer más lo que queremos, sino debe pesar aún más para obedecerla. Y entre más conocemos la palabra de Dios, más podemos moldear nuestra vida a la imagen del varón perfecto. Que nuestros propósitos tengamos en cuenta todo esto. No querramos ir en contra de la palabra de Dios. En ella encontramos todos los consejos para nuestra vida, y este experimento que hizo este hombre también fue escrito así como lo decía el profeta, para que estuviera hasta la posteridad, para que llegara a cada uno de nosotros. Hoy que lo hemos abierto y lo hemos leído, tomemos consejo y dediquemos este año a andar por la senda angosta, a buscar la puerta estrecha, y nuestra vida será de gran bendición, no solo aquí, porque tenemos esto, no es todo, hay mucho más. Oremos. Padre bendito y amado Dios, gracias doy por tu inmensa misericordia y amor. Gracias porque has dejado tu bendita palabra para instruirnos, para enseñarnos. Gracias, mi amado Dios, pido tu bendición, pido la bendición para cada uno de mis hermanos y amigos, que podamos tomar decisiones que te agraden, que podamos discernir en en lo que es tu preciosa voluntad, en lo que tú quieres para nosotros, lo que ya está escrito, Señor, danos discernimiento, danos sabiduría, ayúdanos a ser diligentes para escudriñar tu palabra y entender lo que no está escrito allí, el propósito de nuestra vida. Hazlo saber en nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, por qué es esta situación por la que estamos pasando. Muéstranos por qué
este tema, el cual está llegando a nuestra vida. ¿Por qué, Señor, hay tantas circunstancias en nuestra vida que tú nos quieres hablar, que podamos entender cuál es ella, Señor, y hacer tu preciosa y tu maravillosa voluntad? Te damos gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Así de esta manera llegamos al final de este espacio, deseando que usted haya encontrado palabra del Señor que sea de bendición para su vida. Deseamos que este domingo sea un domingo rodeado de las bendiciones del Señor, que esta semana que estamos comenzando igualmente usted reciba la bendición del Señor. Quiero terminar recordándole que la palabra del Señor nos exhorta a encomendar al Señor nuestro camino, a confiar en Él. Y la promesa es que Él hará. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Ojalá que tengamos esto presente en esta semana, no solamente en esta semana, pero por lo menos en esta semana. Encomendar nuestro camino en las manos del Señor. Confiar en Él y dejar que sea Él el que obre. Que el Señor le bendiga. Feliz resto de domingo. Chao, chao.